Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia sexual y el abuso sexual en los niños y niñas. Entonces, una de las preguntas que nos ayudó a indagar mucho más sobre este tema fue cómo combatir el abuso y la violencia sexual de niños y niñas. La primera pregunta que nos planteamos es ¿qué es la violencia sexual? Entonces, la UNICEF define la violencia sexual como la acción de someter a una persona a la voluntad de un agresor, aprovechándose de la impotencia y desvalimiento de las víctimas, con la intención de dañarla, causarle dolor o sufrimiento. En base a esto, nos preguntamos, ¿cómo saber si estamos siendo víctimas de la violencia sexual? Algunas características para poder darnos cuenta que estamos siendo víctimas de violencia sexual es el sangrado. Además de esto, las alteraciones en los patrones de sueño, como puede ser dormir más de lo debido o no poder dormir. Los moretones o hinchazón en diferentes partes del cuerpo, como pueden ser las partes íntimas o las extremidades, también son características de la violencia sexual. Además de esto, las fracturas en huesos es un factor muy prescindible para saber si estamos siendo víctimas de la violencia sexual o el retraimiento por el contacto físico. ¿Por qué sucede la violencia sexual? Algunos de los factores que influyen para saber las causas de la violencia sexual son la mala educación en casa, ya que los padres no le enseñan a los hijos que deben respetar las demás personas de su misma edad o de diferente edad y que deben ser respetados ellos mismos. Otro factor es el alcoholismo, ya que directamente con los padres puede hacer que la violencia sexual hacia su esposa o esposo o hacia sus hijos se vea intensificado. Los problemas económicos como la dependencia emocional son otros factores que están implícitos en la violencia sexual. La impronta de factores socioculturales, es decir, las expectativas de su comportamiento principalmente en los varones o el estereotipo, es uno de los factores principales para que se haga la violencia sexual. O los desórdenes sexuales como puede ser el masoquismo, el sadomasoquismo o la ninfomanía. Ahora, ¿qué podemos hacer para que esto no ocurra? Lo primero que debemos hacer es ayudar a crear un ambiente seguro, como educar a nuestros hijos, decirles qué deben y qué no deben hacer, enseñarles cómo deben actuar frente a los tipos de violencia sexual que pueden ser presentados en ellos, además de que si somos víctimas o conocemos a víctimas de la violencia sexual, debemos dirigirnos a una autoridad. Y otra característica es el ofrecer apoyo, ya que cualquier persona que esté pasando por la violencia sexual va a tener muchos problemas y tenemos que brindarle nuestro apoyo. La siguiente pregunta que nos planteamos fue ¿qué es el abuso sexual en los niños? Entonces, entendemos que el abuso sexual es una acción que conlleva cualquier clase de contacto e interacción sexual donde el infante es utilizado para la estimulación del agresor o la gratificación de un observador. También logramos entender que los niños pueden ser objetos de abusos sexuales por parte de los adultos o de otros niños que o en razón de su edad o de su estado de desarrollo estén en situación de responsabilidad o confianza o poder en relación con su víctima. Entonces, normalmente la persona que le hace daño o empieza estas acciones de abuso sexual son sus tutores o alguna persona que tenga parentesco con el niño. Entonces, mirando estadísticas y poniéndonos a investigar, encontramos que el abuso sexual en Bogotá ha crecido durante los últimos años. Normalmente vemos que hay eh, bastantes casos de maltrato, como se representa en una cifra de 21.223 casos que fueron reportados en maltrato contra los niños. Y no solo eso, sino que las cifras que encontramos en cuanto a la violencia sexual de los niños ha crecido últimamente. Entonces, el año pasado, a final de año, teníamos 6.569 casos de violencia sexual reportados en los menores de edad. Este año, eh, aún faltando 2 meses para terminar, tenemos reportados 6.479 casos, lo que significa que este año va a subir el porcentaje de casos que se reportan cada año. ¿Cómo podemos reconocer un abuso sexual y qué hacer en caso de tener un indicio o señales de maltrato en el menor? Entonces, entendemos que
el abuso sexual se da de diferentes formas. Entonces, se da en contacto físico, que son las caricias, tocamientos, roces, o masturbación o penetración. Después de esto encontramos la exposición sexual, entonces exhibir al niño con su cuerpo desnudo. Después de eso, también tenemos como abuso sexual contactar al menor haciéndose pasar por otro. Y por último, encontramos la distribución de fotografías o videos donde el menor esté siendo abusado sexualmente. Entonces, si nosotros queremos reconocer algún caso de abuso sexual en los menores de edad, tenemos que estar alertas de las señales que ellos nos den para poder detectar este tipo de abuso. Hay 6 señales que nos dan una alerta segura hacia un caso de abuso sexual en el menor. El primero es el comportamiento, entonces el comportamiento que tenga el niño tanto en su entorno como fuera de su entorno. No solamente esto, sino los dibujos y los lenguajes que utilicen y que no sean correspondientes a su edad. Si el niño se empieza a comportar de una manera eh, despectiva, que quiere estar solo, empieza a ser mucho menos sociable. Cuando el niño empieza a ser mucho menos sociable de lo que era antes, es una de las alertas más grandes para empezar un proceso con el niño. No siempre indica que el niño esté siendo abusado sexualmente, pero sí que pueden haber diversos factores que están interrumpiendo el desarrollo del niño. Y como lo decíamos, el siguiente es el dibujo y los lenguajes. Si el niño empieza a dibujar cosas que a su edad no son normales o empieza a utilizar un lenguaje sexual, nos da como una alerta para empezar a hacer bueno, para que se genere un caso con el niño y así ver qué es lo que está aprendiendo de su entorno o fuera de él. Como segunda alerta, tenemos el estado de ánimo del niño. Entonces, si el niño ha estado decaído en los últimos días y no quiere participar en las diferentes actividades que se le haga, también nos genera una alerta ya que el niño no está cumpliendo con su desarrollo como normalmente se haría. El tercero son los cambios en el sueño del niño. Entonces, los patrones del sueño de un niño son muy importantes al momento de empezar su crecimiento. Si los patrones del niño son interrumpidos por algún tipo de acto sexual, pues es algo que se va a notar al momento de estar en una institución educativa o al momento de estar en alguna actividad o relacionándose con otras personas. El cuarto serían las alteraciones en la higiene del niño. Entonces, si el niño no se lava sus partes íntimas, si el niño no hace su higiene normal, pues también nos genera una alerta. Significa que el niño no siente amor propio y que es algo que le están quitando. El quinto son los cambios en la alimentación. Entonces, si el niño deja de comer, al igual que si empieza con ansiedad por la comida, también nos genera como esa alerta hacia la detección de un abuso sexual. Y el último es el bajo rendimiento académico. Como lo decíamos anteriormente o o en la primera señal, el comportamiento y los dibujos y el lenguaje es algo que hace que el niño empiece a bajar su rendimiento académico, va a empezar a dejar sus deberes académicos de lado, va a poner como punto primordial eh, su, su lenguaje o su manera de expresarse. Asimismo, pueden ser sus relaciones, tanto en la institución como fuera de la institución, que sabemos que no son las mismas que en su entorno eh, normal en el que se desarrolla. Bueno, entonces, encontramos diversas líneas de atención que están disponibles o instituciones a las que se puede acudir en caso de que se confirme el abuso sexual en el menor. Entonces, estas líneas se utilizan según sea el caso del menor. ¿Por qué? Porque si el niño se ha encontrado en un entorno que no sea en el que convive normalmente, lo primero que la persona que encuentra al niño tendría que hacer es ir a un centro de salud más cercano, donde va a brindar la información del estado en el que encontró al menor y asimismo
se empezaría todo el proceso con el ICBF. Si el niño es encontrado o es denunciado tanto por sus vecinos como por familiares de que es agredido en la casa, normalmente se utilizan las dos principales líneas, que son la del 123, que es la de la Policía Nacional, o la 141, que es del ICBF. Y además de esto, pasaríamos a empezar un caso con comisaría de familia para poder quitar la custodia en caso de que alguno de los tutores sea el agresor del niño. En caso de que no sea uno de los tutores y una persona que no tenga parentesco, se empezaría el caso solamente con la Policía Nacional y con la Policía de Menores para empezar a revisar toda esta parte. Y por último tenemos la línea 106, que es un espacio para menores. Es un espacio donde los niños pueden hablar y pueden dirigirse con total tranquilidad a una persona que los estará escuchando todo el tiempo y quien va a ir registrando todos los datos que dé el niño para sí mismo. En caso de que el niño dé un dato donde nos indique que está siendo abusado sexualmente, se dé una alerta y se contacte tanto a la familia como al niño para empezar el proceso. Otra de las preguntas es por qué sucede el abuso sexual en los menores. Entonces, para que sea un abuso sexual en los menores existen diversas razones. Asimismo, hay también varios factores que ayudan a que se dé este tipo de maltrato en los niños. El primero es el factor sociocultural, entonces se había tenido la mentalidad de que los niños, sobre todo las niñas en épocas anteriores, eran vendidas a otras personas. Entonces, desde ahí se empezaba un proceso de abuso sexual al ser menores de edad, al ser menores de 18 años. Y por eso mismo se coloca como la frase de mujeres y niños como planos secundarios. Entonces, eran tomados sin importancia a lo que ellos querían. Después de esto encontramos el factor individual. Entonces el factor individual se divide en las situaciones de vulnerabilidad en las que corre riesgo el niño y los casos de los padres no protectores. Entonces las situaciones de vulnerabilidad se generan muchas veces fuera del entorno familiar del niño. Entonces, si al niño se le deja con algún tipo de cuidador, se le está vulnerando la, la seguridad al niño. Y al tener padres no protectores significa que los padres no van a empezar ningún tipo de acción en caso de que el niño reporte que está siendo abusado o en caso de que el niño quiera hablar con ellos de que está siendo abusado o que fue víctima de algún tipo de conducta que no es normal. Otro de los factores es el factor familiar. Entonces, en él encontramos diversos ítems que nos va a dar como ciertas pautas que hay que tener en la familia. El primero sería la comunicación. La comunicación es vital al momento de que el niño reporte si fue víctima de algún tipo de abuso, de algún tipo de acción que no es normal en su familia o que no es normal que le pase o nunca le haya pasado. El segundo es la distanciados, la persona, el niño no va a crear como ese vínculo, esa confianza para poder hablar del tema. Por eso mismo va a intentar buscarlo en otros entornos, como lo sería el entorno escolar con sus docentes. El tercero es los secretos. Hay que tener en cuenta que los niños empiezan esa etapa de guardar o reservar sus emociones. Asimismo hacen con las cosas que le pasan. Entonces el niño cree que si en algún momento llega a reportar eso que le pasó, eh, la persona o el tutor a cargo va a reprenderlo. Y es un pensamiento que se le tiene que quitar al niño, asimismo los secretos. La persona o el tutor tiene que ser totalmente abierto ante el niño para darle esa seguridad de poder hablar de cada uno de los temas. Y el cuarto y último serían los problemas. Entonces sabemos que los problemas familiares normalmente son los que llevan al niño a guardar este tipo de conductas o a normalizar este tipo de conductas. Entonces, si el papá está abusando de la mamá o de la hermanita del niño, de la hermanita de la niña, pues el niño va a creer que eso es muy normal, al igual que con el resto de la familia.
hay diversos factores que también son importantes, como el factor de la oportunidad, que tiene que ver con los que voy a decir a continuación. Entonces, cuando hablamos de factor de oportunidad, son todas esas oportunidades que tiene el agresor y esas oportunidades que le da el menor al agresor de abusarlo sexualmente. Entonces, si el niño no va a saber de pornografía infantil, le va a parecer algo nuevo y algo que él nunca había hecho. Si el niño no tiene esa seguridad en sí mismo, va a ir por otros caminos. Entonces, al niño se le tiene que explicar por qué es riesgoso este tipo de temas y qué precauciones tiene que tener acerca de los mismos, al igual que el alcohol y las drogas. Entonces, los niños no están exentos de ser abusados sexualmente en los diferentes entornos en los que ellos normalmente conviven. Entonces, el alcohol y las drogas son promotores de este tipo de abuso o este tipo de maltrato. Y el último sería el estrés agudo, que normalmente se da en la familia. Entonces, sí se tiene que tener en cuenta la conducta familiar y la conducta que lleve el niño a lo largo del tiempo y de qué manera cambia esta conducta. Entonces, si queremos prevenir el abuso sexual, hay que tener varias cosas en cuenta. La primera es la información clara y sencilla sobre su cuerpo y su desarrollo sexual, cosa de que les permita tener una actitud positiva de cuidado y de autoprotección sobre sus cuerpos y sus actos. Entonces, eh, cuando hablamos de información clara y sencilla sobre el cuerpo del niño, significa que al niño se le tienen que enseñar las partes de su cuerpo con su nombre respectivo. No se le pueden dar diversos nombres porque así mismo el niño va a creer que no tienen importancia esas partes de su cuerpo. Entonces se tiene que hablar con claridad sobre eso. Asimismo, se le tiene que decir al niño que tienen que hacer respetar su cuerpo, que su cuerpo es valioso y que es de él, que él toma las decisiones y que él lo puede proteger de las demás personas, o bueno, las personas que tengan malas intenciones. El segundo es saber que tiene derecho a decidir acerca de su propio cuerpo y fomentar la seguridad en sí mismo. Cuando hablamos de derecho acerca de decidir sobre su propio cuerpo, es las partes del cuerpo que él quiere y que él no quiere que le toquen. Entonces, los niños tienen que saber decir no a ciertos actos o al momento en el que sienten que una persona se está propasando con él. Tenemos que hacer ver al niño que es valioso. Cuando el niño siente que no es valioso y siente que y se siente como una persona insignificante, los niños son niños que van a tender a realizar o a dejar que realicen con ellos este tipo de acciones que son representadas en maltrato o abuso sexual. El tercero es que deben saber que recibir objetos de personas conocidas o desconocidas que les exijan luego mantener secretos no es adecuado. Entonces hay que enseñarles al niño, a los niños, hay que enseñarles a los niños que a pesar de recibir un objeto, ellos no tienen que dar nada a cambio, porque normalmente este tipo de conductas se relacionan como yo te doy algo y tú me das algo. Normalmente ese algo es hacia el acceso del cuerpo del niño y los niños pueden normalizar este tipo de conductas ya que ellos les atraen mucho eso de recibir obsequios sin ningún tipo de cambio que ellos crean que es mayor. Entonces ellos, si no se les hace valorar su cuerpo desde un principio, ellos van a creer que su cuerpo no es tan importante, pues mucho menos importante que algún regalo o que algún obsequio. Y el cuarto es que tienen que saber que los secretos no se deben guardar por siempre y menos si se esconden malas acciones, que estos secretos no son aceptables y que no deben guardarse. Entonces hay que tener claridad con los niños que hay secretos que sí se pueden guardar, que son solo de ellos, pero cuando se trata de este tipo de conductas que les hayan pasado, son cosas que no se tienen que guardar y no tienen por qué hacerle caso a la persona que realizó este tipo de conductas con su cuerpo, de no decirle a las otras personas o bueno, a sus tutores y demás. Por último, tenemos ciertos consejos. Entonces, el primero es la comunicación familiar. La comunicación familiar es vital con los niños para que ellos puedan confiar en su familia, para que ellos puedan confiar en sus tutores y asimismo puedan hablar de este tipo de temas con tranquilidad. Lo principal y lo primordial es brindarle tranquilidad al niño de que está en un entorno seguro. Entonces, que la familia al momento de comunicarse con él le brinde seguridad al niño. El segundo es necesario enseñarles a decir no y que hay zonas de su cuerpo que solo pueden tocar ellos. Como le estábamos diciendo anteriormente, el niño tiene que valorar su cuerpo, tiene que
ver que su cuerpo es importante y que es solo de él. Por lo mismo, el niño va a empezar a decir que no cuando una persona se quiera sobrepasar o quiera tocar alguna parte de su cuerpo que el niño siente que no es adecuada. El tercero es enseñarle los riesgos que existen a través de las nuevas tecnologías. A los niños no hay que prohibirles la tecnología, hay que enseñarles que hay riesgos, que hay páginas que no son adecuadas tanto para su edad como para su bienestar. Entonces, los niños no pueden estar en estas páginas que normalmente son páginas de pornografía infantil porque van a querer explorar más sobre esto. Si ellos exploran solos, posiblemente puedan indagar cosas y dejarse convencer, que es un efecto que nosotros no queremos en ellos. Cuando los niños indagan este tipo de cosas con los adultos, van a resolver dudas que no les va a resolver como tal la tecnología o el Internet y van a tener cierta precaución con ese tipo de páginas porque saben que no es bueno para ellos y que por ende no son conductas que deben realizar. El cuarto es no poner en duda el testimonio del niño. Entonces, la familia, por lo mismo de tener una buena comunicación, no puede brindar inseguridad al niño. Si el niño se siente seguro de hablar con el tutor o con la familia, tiene que sentirse a sí mismo, tiene que sentir esa misma seguridad al momento de exponer su caso, al momento de exponer lo que le pasó. Si el niño va a escuchar un no te creo, eso no pasó, el niño va a empezar a dejar de confiar en la familia y en el momento en el que esa acción se vuelva a repetir y que el niño ya esté muy afectado, el niño no va a confiar en la familia para poder decirlo. Y por último, y quinto punto, es el abuso sexual, también puede cometerlo otro menor. Entonces, tenemos la creencia de que los abusos sexuales normalmente los comete solo una persona adulta, pero no siempre es de esta manera, sino que muchas veces lo comete otro menor. ¿Dónde lo comete? En otras instituciones, pero otro menor no quiere decir que sea otro amigo o otro compañero. Quiere decir que también puede ser otro primo o un hermano del mismo niño. Entonces, hay que tener cuidado, por eso mismo la comunicación es vital, por eso mismo el enseñarles a los niños sobre su cuerpo de una manera adecuada es vital. Y por último, hay diversas páginas que nos enseñan sobre la prevención tanto de la violencia como del abuso sexual. Entonces hay un cuaderno de protección, hay un juego que es el abuso sexual infantil que queda fuera de juego y también hay un hashtag. Entonces normalmente estas páginas son bueno, páginas, enlaces, cartillas, cuadernos son generados por instituciones como el ICBF o la UNICEF para crear como este tipo de prevención en los niños y que asimismo pues ellos puedan desarrollarse de la mejor manera sin tener que ser abusados o sin tener que presentar algún caso de abuso o violencia sexual.